trabajos son cuasiestáticos y no cuasiestáticos. Y nosotros la definición de cuasiestáticos y no cuasiestáticos la vimos para los procesos, no lo vimos para los trabajos. Lo que dice Wark es que, por ejemplo, el trabajo eléctrico y el trabajo en el eje son no cuasiestáticos porque, entre otras cosas, esos trabajos no dependen de las propiedades del sistema directamente. Si ustedes se fijan, el trabajo eléctrico depende del potencial y de la corriente que circula a través de los cables, pero eso no es una propiedad del sistema. O sea, mi sistema no tiene la propiedad potencial, voltaje y corriente. Así como el trabajo en el eje depende de un torque, mi sistema no es que está definido por un torque. O sea, esos trabajos dependen de propiedades que no son del sistema. En cambio, si ustedes ven la definición de trabajo mecánico, trabajo de expansión-compresión y trabajo elástico, esos tres trabajos sí dependen de propiedades directamente del sistema. Por ejemplo, el más visible tal vez es el trabajo de expansión-compresión, que es menos la integral de P diferencial B. Y ese diferencial B es una propiedad del sistema, es cómo varía el sistema. Entonces Wark lo que hace es decir que esos tres son cuasiestáticos y los otros dos no. Pero eso, pero eso no significa que un sistema que transita un proceso cuasi estático no pueda intercambiar, por ejemplo, trabajo en el eje. ¿Esto se entiende? O sea, un proceso puede ser igualmente cuasi estático, aunque intercambie trabajo en el eje o trabajo eléctrico, que Wark lo llama no cuasi estático. A mí no me gusta esa definición porque me resulta confusa. Eso por ahí sí le critico a Wark, porque ustedes pueden decir, ah, bueno, pero si este trabajo Wark lo clasifica como no cuasistático, entonces si mi sistema intercambia este trabajo, evidentemente es no cuasistático, y eso está mal. ¿Esto se entiende? ¿Y entonces para qué lo aplicaríamos la definición de Wark? No, es que no, yo no la aplicaría, justamente eso les estoy diciendo. Es confusa, no es que esté mal. En realidad, si uno se pone a estudiarlo minuciosamente, Wark tiene razón, o sea, le tenemos que dar la razón. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el trabajo en el eje implica un rozamiento con la masa, esa rueda de paletas tiene fricción con la masa. Y localmente, las propiedades alrededor de las paletas van a ser distintas que, por ejemplo, si hay un gas, van a ser distintas que si yo me alejo un poquito del gas. Pero para nuestro análisis de termodinámica, que estamos analizando todo a nivel macro, esas variaciones van a ser despreciables. Es por eso que Wark llama no cuasistático. ¿Está bien? Para nuestro caso, que haya una rueda de paletas no significa que el proceso por el cual, digamos, el camino, digamos, por el cual el gas se traslada de un estado de equilibrio 1 a 2, no significa que no pueda ser cuasistático. ¿Esto se entiende? Esto necesito que lo entiendan, porque si yo les doy un proceso donde hay trabajo eléctrico y ustedes me dicen ya directamente que no es cuasistático, probablemente esté mal. Profe, pero eso lo va a decir el enunciado, ¿no? O sea, nos va a dar la pista o ya lo asumimos directamente que es cuasi estático. Exactamente, les va a dar la pista, como vos bien decís. ¿Te acordás que nosotros habíamos dicho que en general, o sea, un proceso cuasiestático es un proceso en el cual toda la sucesión de estados porque atraviesa el sistema son estados de equilibrio? Y eso en general se da cuando el proceso ocurre muy lentamente. Esa en general es la palabra que van a ver, o directamente dice un proceso cuasiestático. ¿Esto se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, vamos a retomar estas preguntitas conceptuales que habían quedado de la clase pasada. Las pasamos rápidamente. No sé si las pudieron hacer o no. Decía, indique verdadero o falso y que justifique siempre su respuesta. Entonces, la primera decía, el trabajo es un mecanismo para transportar energía a través de la frontera de un sistema y la potencia es la velocidad de transporte de energía. ¿Qué me dicen de esa? ¿Es verdadera o falsa? Para mí es verdadero. Bien, ¿por qué? Porque sí, el trabajo era lo que nosotros definíamos, o
sea, lo que nosotros relacionábamos con las energías en tránsito, o sea, o las funciones de proceso, y bueno, la potencia es cuánto trabajo, intercambio por unidad de tiempo. Perfecto. Esa respuesta y esa justificación están perfectos. Es así, esa afirmación es verdadera. Entonces, vamos a la segunda. Dice que la variación de energía interna en un ciclo es igual a 0. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Por qué? Porque es una función de estado, y como los estados finales son iguales a los iniciales, Perfecto, perfecto. Así es, eso está perfecto. Ahora vamos a la 3. Dice, si el trabajo de expansión-compresión en un ciclo es igual a menos la integral de P de B igual a 0. Falso. Verdadero. Falso, No, bueno, es díganme falso. díganme Falso. por qué es falso y el que dijo verdadero, ¿por qué? Falso Sería- porque el trabajo era el área bajo la curva y por más que vos tengas un ciclo, vas a tener un área encerrada, entonces Claro, no va a ser igual a 0. claro, porque el Además trabajo es una es distinto de la función de trayectoria. proceso. Claro, Claro. ¿Cómo? es Ahí una me función gustó. de proceso. Muy que bien, no- exactamente. Ok. Entonces, fíjense que esta afirmación dice, el trabajo de expansión-compresión en un ciclo es igual a menos la integral. En el ciclo de PdB, hasta acá es verdadero. Así se define. Esto es perfecto. Lo que es falso es esto, que sea igual a 0, porque justamente como el trabajo es una función de línea, es decir, depende del camino, de la trayectoria, del proceso, en un ciclo no nos va a dar igual a 0. Entonces, esta afirmación es falsa. Quiero que el chico que dijo que era verdadero, si lo entendió o no. Esto tiene que quedar bastante claro. O sea, muy claro tiene que quedar. Sí, lo entendí. Perfecto, perfecto. Bárbaro. Entonces, vamos. Profe, Sí, puede haber casos igual en que en un ciclo completo el trabajo te dé 0. claro, En pero es casos un caso particulares, ¿no? particular. Claro. Sí, es un caso particular, no es lo general, digamos. Uno siempre Sí, tiene sí, que sí. ir a lo más general y después de ahí va simplificando. Por ejemplo, si te mueves en una línea recta ida y vuelta y ahí te va a dar. Claro, tal cual por eso. Porque no vas a tener área bajo la curva, digamos, no vas a tener área encerrada porque es una línea. Bueno, el 4. Frecuentemente se lee o se escucha la afirmación que el calor almacenado en la sustancia, perdón, leí mal. Dice, frecuentemente se lee o se escucha la afirmación el calor almacenado en la sustancia. ¿Por qué se trata de una afirmación termodinámicamente incorrecta? El calor es energía en tránsito, entonces como que no lo puedo almacenar, digamos. Dijiste algo bien y algo mal. No, porque en realidad lo que se Porque es una almacena es la transferencia. energía. Perfecto, ahí Claro. está. Entre los dos hicieron la respuesta perfecta. Es decir, el calor se verifica en los límites del sistema, como bien dijo la compañera, es una energía en tránsito, pero una vez que atraviesa la frontera e ingresa al sistema, ¿cómo se almacena? A través de energía. Exacto, se almacena como energía interna. Entonces, si bien es cierto que es una energía en tránsito y todo lo que dijeron está bien, se almacena como energía interna, no se almacena como calor. ¿Está bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. Dice, explique por qué un dispositivo a cilindro émbolo que se expande contra el vacío no realiza trabajo de expansión. Una pregunta, profe. Para decir que eso es verdadero, habría que asumir que el peso del cilindro émbolo es igual a 0 y que no hay fricción. No. Ya directamente acá, para justificar esta afirmación y decir si es verdadera o falsa, tenés que pensar cuándo nosotros dijimos que había No, creo que es trabajo... porque el trabajo de expansión-compresión se definía como, o sea, la fuerza que hacía el gas en contra de, como de la fuerza de la atmósfera, como Bien, de la ahí atmósfera de está. afuera. Y si hay vacío, porque no hay presión Perfecto. atmosférica, por lo tanto no Perfecto. no es como trabajo de expansión-compresión el que hace. Perfecto. Ahí se tienen que ir. Se tienen que ir a la definición. ¿Cuándo nosotros dijimos que existía trabajo de expansión-compresión? Bueno, dijimos que existía cuando el sistema se expandía o comprimía contra una fuerza. Y en el caso de la expansión libre justamente hay vacío y por lo tanto no hay una fuerza externa
y por lo tanto no hay trabajo de expansión-compresión como lo definimos. Esa es la respuesta. Claro, pero vos podrías tener un vacío relativo, digamos, y seguir Bueno, teniendo el pero peso del émbolo, ¿no? ahí ya estás. Y el peso del No. émbolo igual, en ese sentido, si vos tenés, por ejemplo, el émbolo vertical, horizontal, y ahí ya estás haciendo asunciones, digamos, que no dice el enunciado. Vos estás diciendo que se expande contra el vacío, o sea, hay vacío. Y en ese caso no hay trabajo de expansión. Si hay vacío relativo, si hay un poquito de fuerza, ahí ya obviamente cambia la cosa. ¿Esto se entiende? Sí, sí. Bien. Sí, profe. Entonces, bueno, el último no lo vamos a hacer porque son definiciones que ya las tienen que definir calor, trabajo y energía. Sabemos que el calor y trabajo son energías en tránsito, que ¿dónde las vamos a buscar? ¿En la frontera? En la frontera, exactamente, y la energía interna del sistema, que es la energía propia, que es una parte en realidad de la energía propia del sistema, que estaba compuesta por la parte, digamos, lo estaba asociado al nivel microscópico, que tiene que ver con la velocidad de las partículas, fuerzas intermoleculares, etc. Entonces, ¿esto quedó claro? Con esto cerraríamos la unidad 2A. A ver qué me dice. Se me cortó el audio. Vamos ahora a seguir, ya habíamos empezado la unidad 2B, brevemente, vamos a retomarla. ¿Ahí ven la presentación de la unidad 2B? Sí. Bien. Entonces, habíamos dicho que ahora que ya habíamos definido todas las energías, o sea, habíamos definido las energías a través de la frontera y la energía propia del sistema, entonces estamos en condiciones de poder llegar a la formulación del primer principio de la termodinámica, o lo que se llama también la ley de conservación de la energía. Como habíamos dicho que la termodinámica era una ciencia experimental, es decir, que se basa en observaciones, entonces íbamos a dar lugar al primer principio a través de un experimento que era el experimento de Joule, en donde Joule demostró que el calor y la energía son energías, que el calor y el trabajo, perdón, son energías que tienen las mismas unidades y que el calor se puede transformar en trabajo y viceversa. Bueno, el experimento, esto es lo que les acabo de decir, y el experimento de Joule, miren, ahí se los animé, porque encontré la, no sé si lo pueden ver ahí. Uy. Y ahí ya no sé qué pasó. Ahí lo ven, baja la pesita y mueve la rueda de paletas. Sí, profe. Entonces, bien, entonces el experimento, si, repasando brevemente, constaba de un recipiente aislado térmicamente con 1 kilogramo de agua y un termómetro dentro de ese recipiente con agua. Que inicialmente la temperatura estaba a 14,5 grados centígrados y le entregábamos trabajo a ese recipiente hasta que la temperatura variaba 1 grado centígrado, es decir, hasta 15,5 grados centígrados. Además teníamos una regla calibrada en donde podíamos medir el desplazamiento vertical de la pesa que accionaba una polea, que a su vez accionaba el eje que movía la rueda de paletas. Entonces, bueno, ahí se ve la pesa de plomo que cae y lo que les acabo de decir. Es decir, que si el agua era el sistema, entonces las interacciones en la frontera, la única que veíamos era el trabajo técnico. Entonces, el trabajo técnico lo podíamos medir a través de ¿qué? ¿Alguien me puede decir? Del eje. Sí, del eje, y después del eje, ¿qué viene? ¿Acá qué hay? El sistema sería la variación de Energía altura de la potencial. pesita. Exacto, se puede medir el trabajo ingresado al sistema para que el agua pase de 14,5 a 15,5 en 1 kilo de agua, haciendo que, midiendo la energía potencial de la pesa, que es quien hace mover la rueda de paletas. ¿Está bien?
Entonces, lo que hace Joule es determinar que para provocar ese aumento de temperatura, la masa de plomo, por la gravedad, por la variación de la altura, digamos, en el eje vertical, le daba 4180 joules y que eso equivalía a 1000 calorías, que ya lo habíamos definido anteriormente lo que era la caloría. No sé si se lo define. Bueno, no importa. Equivale a 1000 calorías, eso no es muy importante. Es decir, que encontró la equivalencia entre el trabajo y el calor. Entonces, a partir del experimento de Joule se unificó la forma en la que se medía la energía, tanto trabajo como calor. Antes yo les había comentado que anteriormente el calor se medía en calorías y a partir de este experimento, unos años después, se empezó a medir todo en joules. Entonces, esa expresión que vemos acá, a ver, disculpen. Esto ya lo habíamos visto, no me acuerdo, creo que sí, ¿no? ¿Esto lo habíamos visto, chicos? No me acuerdo. Creo que sí. no. Creo, O quizá creo que lo no. vimos por arriba. No Lo vimos tengo. como una introducción a... ¿Ah, sí? A ver, sí, creo que lo vimos. Bueno, no importa. Entonces él encontró que el trabajo técnico que hacía variar a 1 kilo de agua 1 grado centígrado era 4180 joules. Entonces, todo el trabajo transferido hace variar la energía interna del sistema, que habíamos dicho que por qué solamente tomábamos la energía interna del sistema y no la energía cinética y potencial macroscópica. ¿Alguien se acuerda? Porque no había movimiento del centro de masa del sistema. Perfecto, o sea, mi recipiente no se está moviendo ni para arriba ni para abajo ni a una velocidad. Si yo tuviera el recipiente en la mano y lo hago mover, y entonces ahí sí, yo tendría que considerar el trabajo mecánico que le estoy imprimiendo por esa fuerza externa y tendría que también incorporarlo en este lado de la expresión. O sea, también habría un delta E de energía potencial y cinética. En este caso, como el recipiente no se mueve, entonces todo el trabajo que se transfiere sobre el sistema diabático se transforma completamente en energía interna. De modo que la energía interna del agua varía de un estado 1 a un estado 2 y esa variación va a ser igual a la cantidad de trabajo transferido. Hasta acá se entiende. Fíjense que esto es para nuestro sistema en particular que no intercambiaba calor. Nuestro sistema, que sería el agua contenida dentro del recipiente, lo único que hace es intercambiar trabajo en el eje. Entonces, esta expresión anterior es lo que conocemos nosotros como balance de energía en los límites del sistema. Y es lo que también se conoce como primer principio de la termodinámica aplicado a un caso particular que es un sistema cerrado adiabático. Entonces, ingresa trabajo y aumenta la energía interna del sistema, lo que se traduce en un aumento de la temperatura del agua, que era energía sensible. Entonces, fíjense, yo les había comentado que en este caso en particular, el trabajo es una función de estado. ¿Por qué? Porque dijimos que U depende únicamente de los estados inicial y final del sistema, pero no del camino por el cual se produce esa variación de energía interna. Y por otro lado teníamos al trabajo que sí dependía del camino, del proceso, o sea que era una función de línea. Pero en este caso en particular, que es un sistema cerrado y adiabático, el trabajo no depende del camino. Es decir, que este trabajo que yo le transfería al sistema podría haber sido trabajo eléctrico también, trabajo expansión-compresión. Lo importante es que esa variación, o sea, que ese valor de trabajo transferido siempre va a ser el mismo, porque me va a depender de los estados inicial y final del sistema. O sea, si yo varío la energía interna de un estado dado a otro estado dado, si, por ejemplo, de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados a una presión dada, siempre me va a dar el mismo valor de trabajo sin importar qué tipo de trabajo haya transferido. Esto no sé si les había quedado muy claro la vez pasada.
Creo que sí, es lo que dice abajo. Lo que dice abajo es, cuando un sistema cerrado es alterado en forma diabática, el trabajo asociado con su cambio de estado es el mismo para todos los procesos posibles entre esos dos estados de equilibrio. O sea, para cualquier tipo de proceso que me vincule el estado 1 con el estado 2, el trabajo asociado va a ser siempre el mismo, siempre que hablemos de ir de ese estado 1 a ese estado 2. ¿Esto se entiende? Es para Sí. este caso en particular. Sería cuando el sistema está en reposo, ¿no? Siempre. Sí, sí, discúlpame, ahí yo creo que lo puse, a ver. Ah, todavía no lo puse, pero sí. En este caso es el sistema en reposo, que es lo que hablamos recién. Si Bien. no, tendríamos la energía cinética y potencial. Bien, y ¿Cómo? dijo, perdón, no escuché bien, que se lo podría determinar como una función de estado del trabajo en ese caso. Que en este caso en particular es como que el trabajo se vuelve una función de estado, porque es Bien, igual a la variación de energía interna, pero es para este caso en particular. Ahora ya vamos a llegar a la formulación más general de todas del primer principio de la termodinámica. ¿Cómo bien. dijiste que se llamaba la expresión esa? O sea, que como es cerrado y es adiabático, no interviene, No, no es un le... balance de energía en los límites del sistema, digamos, es lo que Ok, es el primer principio de la termodinámica, pero aplicado a un sistema muy particular, que es un sistema cerrado de frontera adiabática. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, el experimento de Joule, además de todo lo anterior que le dijimos, que descubrió, digamos, que el calor y la energía eran, el calor y el trabajo eran formas de energía que se medían en las mismas unidades, también se obtuvieron otros resultados y uno de ellos es el calor, el valor del calor específico del agua a volumen constante. Esto yo no sé si ustedes lo vieron anteriormente en otra materia, yo creo que sí. Pero bueno, lo vemos rapidito acá, ¿no? El calor específico del agua a volumen constante se define. La definición es la variación de energía interna respecto a la variación de temperatura cuando el volumen del sistema se mantiene constante. ¿Por qué uso derivadas parciales? Porque en realidad la energía interna depende de más variables que la temperatura. ¿Está bien? En este caso solamente evaluamos la variación de la energía interna respecto a la temperatura cuando el volumen se mantiene constante. Pero yo en realidad puedo escribir esto que es una propiedad específica o extensiva. Específica. Específica, perfecto, porque es una U chiquita y dijimos que las unidades, si yo tuviera la U chiquita, sería en energía por unidad de masa. Es decir, que yo puedo reescribir esta expresión y en vez de escribir la energía interna específica, la escribo a la energía interna como una propiedad extensiva y la divido por la masa, que como la masa es constante de mi sistema, la puedo sacar afuera de la derivada. Esto se entiende, es bastante sencillo. O sea, la masa de mi sistema es constante. Y además, esta derivada, puedo hacer un pasito más, y la puedo escribir como deltas. Entonces voy a tener que el calor específico del agua a volumen constante va a ser igual a 1 sobre la masa de ¿quién? De mi sistema, que por ejemplo en el experimento de Joule era el agua, por el delta de energía interna del estado final menos el estado inicial sobre la variación de temperatura entre el estado final y el estado inicial. Y resulta que para el experimento de Joule yo conozco todo, porque conozco mi sustancia que era agua. Ya obtuvimos que la variación de energía interna era 4180 joules. Sabemos que la masa era 1 kilo y también sabemos que la variación de temperatura era 1 grado centígrado. Entonces de ahí se desprenden las unidades del calor específico a volumen constante, digamos. Esto se entiende. O sea, el calor específico a volumen constante es 4180 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Algo importante, chicos, acá, porque esto en los parciales, nosotros supónganse que le damos este valor
de volumen específico y le damos la temperatura en Kelvin. Acá, si ponen grado Kelvin o grado centígrado, es lo mismo. ¿Se dan cuenta por qué es lo mismo poner acá grado centígrado o grado Kelvin? Sí, porque es la variación, la distancia entre los dos. Porque es un delta T. Exactamente, es un delta. Y nosotros para pasar de grados centígrados a Kelvin teníamos que sumarle 273,15 a la temperatura inicial y a la final. Cuando hagamos el delta se me va a anular. Entonces es indistinto si acá va Kelvin o grados centígrados. El valor va a ser el mismo. Eso tiene que quedar claro porque después en los parciales hacen unas conversiones o sea, fantásticas, pero que están mal. Multiplican, suman por 273, lo dividen, no sé qué hacen. O sea, matemáticamente sí da el mismo número, pero por ahí cuando haces la simplificación de las unidades... Ah, no, igual es lo mismo. No, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, este es digamos, otro resultado que se obtuvo del experimento de Joule. Ahora vamos a complicar un poco más las cosas, entre paréntesis, y vamos a ver qué pasaría si repetimos el experimento de Joule, pero en vez de tener un sistema aislado, Joule había puesto todo un aislante alrededor o sea, en ese recipiente había puesto un aislante para impedir el flujo de calor, pero nosotros ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero vamos a sacar ese aislante. Entonces, vamos a hacer que lo que antes era diabático ahora sea, ¿cómo? Diatérmico. Diatérmico, perfecto. Voy a permitir la transferencia de calor entre el sistema y su entorno a través de la frontera. Entonces, cuando yo haga mi primer principio o mi balance de energía en la frontera, yo ya no voy a tener que todo el calor intercambiado va a ser igual a la variación de energía interna. Porque ahora voy a tener otra energía en tránsito en la frontera que va a ser el calor. Entonces, ese calor justamente va a ser la diferencia entre la variación de energía interna menos el trabajo transferido, o lo que es equivalente, todo el calor transferido más todo el trabajo transferido va a ser igual a la variación de energía interna. Esto, hasta acá vamos bien. Entonces, fíjense que ahora la expresión esta que vemos acá, que el calor más el trabajo igual a la variación de energía interna, constituye el primer principio para sistemas cerrados diatérmicos. El anterior que vimos para el caso particular era para sistemas cerrados y adiabáticos en reposo. Este primer principio que vemos acá es para sistemas cerrados diatérmicos en reposo. Entonces, bueno, lo del reposo ya dijimos que lo veíamos acá, que solamente estamos considerando la energía interna, porque si se moviera, si este sistema no estuviera en reposo, tendríamos que considerar la variación de energía propia del sistema, que cómo va a estar constituida. Va a estar constituida por la energía interna, que la evaluamos a nivel microscópico, y la energía cinética y potencial que veíamos a nivel macroscópico. Por ejemplo, esto podría suceder, como les decía recién, si viéramos que el recipiente se mueve por acción de una fuerza externa, y entonces vamos a variar la energía cinética y potencial, además de la energía interna. ¿Qué debería existir si nosotros tuviéramos que el sistema varía su energía cinética y potencial? De este lado, ¿qué tendríamos que ver dentro de este término? El trabajo del peso. El trabajo de la gravedad. ¿Cómo se llamaba? Trabajo mecánico. Trabajo mecánico tendríamos que ver. Fíjense, chicos, que acá, si bien ahora lo vamos a ver general, acá está. Esto, el calor y el trabajo que yo pongo acá, representa a la sumatoria de todos los flujos de calor que atraviesan la frontera del sistema. Y el trabajo representa la sumatoria de todos los trabajos que atraviesan la frontera del sistema. Es decir, que si yo tengo que mi sistema varía su energía cinética y potencial, acá debería existir un trabajo mecánico, porque habíamos visto que
justamente estaba relacionado con eso. Hasta acá vamos bien. Ahora, ¿qué pasa si el proceso fuera cíclico? ¿Qué pasa si el proceso es cíclico? ¿Qué La pasa con energía la variación? interna Sí, sería 0. la variación de energía interna va a ser 0. Porque ¿Por es qué? una función de estado, ¿no? Porque es una función de estado, exactamente. Y entonces la sumatoria de todos los calores más todos los trabajos que se intercambian a través de los límites es 0. La sumatoria, ¿está bien? La sumatoria de todos los flujos de trabajo y calor nos debería dar 0, nos tiene que dar 0. Entonces, hasta acá analizamos un sistema cerrado y obtuvimos cómo se formula el primer principio en el caso de que el sistema sea o adiabático o diatérmico y ambos estén en reposo. ¿Hasta acá, chicos, tienen alguna duda? Porque ahora se viene lo complicado. No, profe, por ahora no. Bien. Pero nosotros vimos, cuando clasificamos los sistemas, nosotros vimos qué tipo de sistemas había. Si intercambian masa y energía, ¿cómo se llama? Sistema abierto. Abierto. Sistema abierto. El sistema cerrado, como habíamos visto, solamente intercambia energía a través de la frontera. Y un caso particular del sistema cerrado era el sistema aislado, que no intercambiaba energía tampoco. Entonces no intercambia masa, no intercambia energía, es un sistema aislado. Entonces, vamos a ver qué pasa si un sistema es abierto. Es decir, si existe un intercambio de masa. Entonces, consideremos el sistema que está en este esquema, que se ve difícil, pero esto es esquemático, chicos. Esto es esquemático. En nuestro sistema vamos a tener una entrada de masa y una salida de masa para simplificar la explicación, digamos, y que puedan ustedes entender el primer principio general y después sí lo vamos a extender a n entradas de masa y n entradas de salida. Entonces, ¿cuál es mi sistema? Mi sistema comprende toda la masa que está incluida dentro del límite dibujado con la línea negra. Este es todo mi sistema, que además de tener una masa propia, también tiene una energía asociada. ¿Está bien? Esta energía interna que está asociada a la energía cinética y potencial a nivel microscópico, asociada a la velocidad que tienen las partículas y sus fuerzas intermoleculares. Pero además mi sistema, que tiene una energía interna propia, tiene una masa propia, tiene un centro de gravedad, o un centro de masa. Y ese centro de masa está ubicado respecto a una referencia, a una altura dada, y además se mueve a una velocidad c, que está acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué esperamos nosotros encontrar a través de la frontera del sistema? Ya describimos todas las energías propias que tiene mi sistema. Las propiedades, digamos, son la masa, la energía interna, la velocidad y una altura dada. Ahora vamos a recorrer las fronteras del sistema. ¿Qué voy a encontrar en las fronteras del sistema? Cambio de... Ajá, perfecto. Vamos a encontrar las energías en tránsito que eran, como dijo la compañera, los intercambios de calor y trabajo. Fíjense, chicos, que yo acá indistintamente, en realidad lo que está mal, pero no importa, fíjense que acá el calor y el trabajo tiene el puntito arriba. ¿Esto se acuerdan qué significaba? Potencia. Potencia, exactamente. O sea, si esto fuera calor o potencia, digamos, es equivalente a hacer el análisis, ¿no? Pero acuérdense que esto significa un calor instantáneo, este punto, que es la potencia. Es decir, es el calor que se intercambia en cada instante, que es lo que nosotros llamamos potencia, y acá lo mismo para el trabajo. Entonces, nuestras energías en tránsito van a incluir todos los intercambios
de trabajo y calor. ¿Está bien? Ahora vamos a analizar la entrada y la salida de masa. Vamos a analizarlo para la entrada y vamos a ver que para la salida es exactamente lo mismo. Acá, chicos, no hay que perder de vista, está bien que esto es general, pero cuando hagan los ejercicios, no hay que perder de vista que los flujos de energía en tránsito, es decir, de calor y trabajo o sus potencias, tienen asociado un signo. ¿Y cómo era la convención nuestra de signos? Lo que entra al sistema, ¿cómo es? Positivo. Exacto, y lo que sale es negativo. Entonces, vamos a analizar ahora la masa que entra. Fíjense que arriba de la masa tenemos también un puntito que nos indica un caudal másico, que es la masa de fluido que ingresa al sistema. Fíjense que acá dice masa de entrada, en el caso de masa de salida va a ser el flujo másico que egresa del sistema. Fíjense que es un diferencial inexacto, o sea, si yo integro esto me da un valor, no me va a dar un delta. Me va a dar el valor de la masa que entra al sistema. ¿Está bien? Fíjense que a diferencia de la masa propia del sistema, esta masa propia no tiene ningún subíndice, porque esta masa no es que entra o sale, sino es la masa que tiene mi sistema. Y esta masa que tiene mi sistema va a variar porque al sistema justamente entra masa y sale masa. Por ejemplo, si entra más masa de la que sale, ¿esta masa total del sistema va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar, va a haber como una acumulación que se llama de masa. Por el contrario, si sale más masa de la que entra, va a haber como una, y entre comillas, desacumulación, por así decir. Es decir, que la variación de la masa de mi sistema va a disminuir. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que además de un balance de energía que vamos a hacer, tengamos nuestro balance de masas. Cada vez que tenemos un sistema, hay dos balances que están íntimamente relacionados, que es uno el balance de masas, otro el balance de energía. ¿Está bien? En este caso nosotros ya vimos que la variación, esto se lo digo en palabras, ahora lo vamos a ver en ecuación. La variación de la masa de mi sistema en el tiempo va a estar relacionado con la masa que entra y la masa que sale en el tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa, eso es en cuanto a la masa, ahora vamos a ver qué pasa con nuestro balance de energías, que ya habíamos dicho que nuestro sistema tenía una energía interna, una energía asociada a la energía cinética y potencial, y ahora entonces, si a través de la frontera yo intercambio energía, entonces voy a tener que producir una variación de energía propia del sistema. ¿Está bien? Y las energías en tránsito, dijimos, van a ser el calor y el trabajo, y también va a estar, no nos olvidemos, ese trabajo asociado, o sea, la energía asociada a la entrada y la salida de masa. Es decir, que además de tener en nuestro balance de masas la masa que entra y la masa que sale, en nuestro balance de energía vamos a tener la energía asociada a esa masa que entra y a esa masa que sale. ¿Esto lo entienden, chicos? Ahora lo vamos a ver en ecuaciones, pero quiero saber si... Sería que... el trabajo de Sí. flujo, ¿no? Exactamente, el trabajo de flujo que habíamos visto. Fíjense que los caudales másicos que entran, y esto es importante, porque nosotros por un lado tenemos el balance de masa. Masa que entra menos masa que sale igual a la variación de la masa del sistema. Y por otro lado tenemos nuestro balance de energía, que ya dijimos, calor, los trabajos, y dentro de esos trabajos vamos a tener el trabajo de flujo. Fíjense que la masa que ingresa al sistema tiene asociada una energía interna, una energía cinética y respecto a una referencia, una energía potencial. Lo mismo ocurre con el flujo másico que egresa del sistema. Entonces, teniendo en cuenta todas estas condiciones, vamos a hacer, vamos a tener que plantear un balance de energía, como lo hicimos recién con el de la masa, un balance de energía.
¿Está Profe, bien? Sí. todas las propiedades de los flujos mágicos que hay, o sea, la energía potencial y cinética que traigan, todo eso está englobado en el trabajo de flujo. No, ahora lo vamos a ver. Ahora lo Profe, vamos a ver. Sí, una pregunta, ¿la masa también sería función de estado? no. O sea, esto Sí, porque como dijo que tenía una es un energía interna diferencial asociada. inexacto. Ah, claro. No, Está. es un diferencial inexacto esto, no es de estado. O sea, si vos integrás esto, te va a dar un valor. Así Sí, como el calor, si lo integrabas, te da un valor. En cambio, si yo hago la variación de masa del sistema, que ahora la vamos a ver, eso sí es una función de estado y me va a dar un delta, Está. que ahora lo vamos a ver. Gracias. Entonces, al igual que con la masa, la energía del sistema va a variar en el tiempo de acuerdo a todo lo que entre a través de la frontera y de acuerdo a todo lo que salga a través de la frontera, que van a ser flujos de calor y trabajo, también dentro de este trabajo, el trabajo asociado a la entrada y salida de masa. ¿Está bien? Entonces ahora que ya los mareé, vamos a verlo con ecuación. Entonces tenemos, primero el balance de masa. Fíjense, habíamos dicho que el caudal másico que entra menos el caudal másico que sale, el menos es justamente porque dijimos que todo lo que entra positivo, lo que sale negativo, ¿a qué va a ser igual? A la variación de masa de mi sistema en el tiempo. Y esto sí que es un diferencial exacto. Es decir, que la masa de mi sistema varía porque entra y sale masa del sistema. ¿Esto les queda claro? Sí, a mí no, ¿por qué pasás del delta a la D, digamos? ¿Cómo? Claro, porque en el dibujito tenías un inexacto, dijiste Es recién, lo y mismo, ahora... podría haber anotado acá directamente el diferencial inexacto de la masa de entrada sobre el diferencial del tiempo, menos, es lo mismo. De hecho que tiene el puntito, ¿no? O sea, esa Claro, ME sí. representa toda la expresión Esto lo anterior. podría haber escrito como el diferencial inexacto de ME sobre el de tau, digamos. Ah, Tau es ahora el sí, ahora sí. tiempo. Ahora sí. Ujú. ¿Se entiende? O también lo puedo escribir así. Está bien, Yo sí, sí. después lo que hago para obtener acá la variación es multiplico todo por d tau, por ejemplo, e integro en el tiempo. Entonces acá me queda una variación de masa y acá como me queda un delta T, se me va el puntito, digamos, y me quedan masas que salen y masas que entran. ¿Esto se entiende? Sí, eso sí. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces de acá, balance de masa. Fíjense que como yo le dije recién, como estamos en el caso más sencillo, puse una entrada y una salida. Entonces, ahora vamos a la parte difícil, que es el balance de energía. ¿Qué energías o potencias se intercambian a través de la frontera? El calor y el trabajo. ¿Cuáles? Todos. Todos. ¿Está bien? El trabajo total incluye a todos los trabajos que vimos y el calor incluye a todos los flujos de calor. Y además de esto de trabajo total, fíjense que acá en el trabajo total tenemos el trabajo de flujo. Y entonces acá un compañero me preguntó si la energía interna y la cinética y la potencial asociada a la masa estaban dentro del trabajo de flujo. No, es la respuesta y acá lo pueden ver bien. Porque el trabajo de flujo lo tengo acá, incluido en este término. Esta energía que vemos acá son las energías asociadas al flujo másico que ingresa con una energía interna dada, una velocidad y una altura, que son propiedades, o sea, este paréntesis está constituido por propiedades intensivas. Si yo lo multiplico ahora por la masa, y ahí voy a tener la propiedad extensiva. ¿Esto se entiende? ¿Lo puede repetir, profe? Que yo les dije acá que en el balance de energía voy a considerar todas las energías que se intercambian a través de la frontera. Vamos a tener todos los calores, todos los trabajos. Dentro del trabajo vamos a tener todos estos más el trabajo de flujo.
que era el trabajo que tenía que hacer una masa para ingresar al sistema, pero además voy a tener la energía asociada a esa masa del sistema que entra con una energía, a esa masa, perdón, que ingresa al sistema, si está bien digo, que va a tener una energía interna dada, una velocidad dada y una altura dada en la entrada. Y lo mismo va a ocurrir con la masa de salida. Esa masa de salida va a tener una energía asociada ¿con qué? Con la energía interna de esa masa de salida, la velocidad de esa masa de salida y la energía potencial de esa masa de salida. Eso es lo que dije recién. Está bien, listo. ¿Está Gracias. bien? Estas son Sí, sí. todas las energías que se intercambian en los límites del sistema y que ¿qué me hacen variar? Si tengo energías de este lado, del otro lado de la igualdad, ¿qué tengo que tener? La Energía. energía interna. Energía. ¿Pero qué energía? La energía propia del sistema. Todo esto lo evalúo en la frontera del sistema y el sistema tiene que reaccionar de algún modo, o sea, su energía propia va a variar. ¿Y cómo va a variar? ¿Cuál es la energía propia de ese sistema? Y va a ser la energía interna, la energía cinética, la energía potencial, y además va a aparecer otra energía que yo no se las describí anteriormente para no hacerles un matete en la cabeza, que es una energía elástica, que no habíamos considerado anteriormente, pero que va a estar relacionada con la presencia de un trabajo elástico. ¿Está bien? Y esta, chicos, es la expresión más general, bueno, casi la más general que existe para el primer principio de la termodinámica, que es para un sistema abierto que intercambia trabajo, que intercambia calor, que intercambia todos los tipos de trabajo y que por supuesto tiene flujos que entran de masa y flujos que salen por ser un sistema abierto. Fíjense otra vez más que la variación de energía propia del sistema es en el tiempo y no tiene subíndices, porque es algo propio del sistema. Esto se refiere a todo lo que entra y lo que sale, y esto es cómo varía dentro del sistema, es algo propio, no tiene subíndices de entrada o salida. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. ¿esas dos energías asociadas al caudal másico de entrada y de Sí. salida son también Sí. consideradas energías en tránsitos como el calor y el trabajo? Exactamente, pero no es el trabajo de flujo. Pero todo lo que atraviesa el sistema es también una energía en tránsito. Estas yo no se las había descrito antes porque lo anterior era para dar lugar al primer principio de sistemas cerrados, digamos. Ahora lo generalizamos para un sistema de este tipo, que es bien complejo y tiene todo. Lo importante es que en el balance de masas, justamente hacemos un balance de masa, y en el de energía tenemos que tener en cuenta todas las energías. Y una masa que ingresa al sistema lo hace con una energía. O sea, ingresa con una velocidad, con una altura, y como está constituida, es un caudal másico que está constituido por moléculas, tiene que tener una energía interna. Y eso hay que considerarlo. Entonces, fíjense que los trabajos, ahora vamos a ir a esta... Yo acá puse trabajo total, y fíjense que el trabajo total está constituido por todos los trabajos que vimos. ¿Cuáles eran? Vamos a aprovechar a repasarlo. Trabajo de expansión-compresión, ¿qué necesitábamos para que se dé? Una variación de volumen ¿Y qué más? y una presión. Una fuerza externa. Una fuerza externa. Trabajo mecánico, ¿qué necesitamos para que se dé? Variación de energía cinética potencial. Una fuerza externa que me varíe la energía cinética y potencial del sistema. Trabajo técnico, ¿a quiénes le llamábamos? Al trabajo del eje ¿Y a cuál más? y del muelle Al elástico. eléctrico. No, y al eléctrico. Trabajo técnico es en el eje y el eléctrico. Y el trabajo elástico, que estaba asociado, por ejemplo, al trabajo cuando tenemos deformación, digamos, por ejemplo, como vimos con el muelle. Ojo, chicos, que yo la primer clase tal vez se malinterpretó,
tal vez no fui muy clara, cuando tenemos un cilindro émbolo que se mueve la tapa, eso no significa que sea un sistema elástico. Eso significa que tiene una frontera móvil. Elástico decimos cuando hay deformación elástica. ¿Eso se entiende? Profe, sería, por ejemplo, inflar un globo. Por ejemplo, en un globo vos lo inflás y después si le sacás el aire recupera, por ejemplo, si no está deformado plásticamente, recupera ¿cómo se dice? Su forma inicial, o el resorte por ahí es lo más visible. Bueno, y además teníamos, dentro de nuestro trabajo total, fíjense que lo dejamos afuera, el trabajo de flujo. Y el trabajo de flujo era el trabajo que tenía que hacer una masa para ingresar o egresar del sistema y vencer la presión, digamos, para poder entrar al sistema. Y lo representábamos como sigue acá, ¿se acuerdan? Bueno, esto es potencia, chicos. Yo les hablo de trabajo, pero fíjense que todos tienen el puntito arriba. O sea que va a ser el caudal másico por la presión de entrada, por el volumen específico de entrada, y si tiene una salida va a ser menos el caudal másico de salida por la presión de salida, por el volumen específico de salida. Hasta acá vamos bien, esto ya lo habíamos visto. Profe, Sí. disculpe, en la expresión más general que dijo usted, no entiendo por qué suma la energía potencial elástica. Si sabía de... ¿Sí Le qué? escucho. No, le No, escucho. no, pero no escuché, si se había, y ahí no te escuché más. O sea que habíamos dicho que la energía total de un sistema era la energía interna más la energía macroscópica, por así decirlo. Y esta energía macroscópica era debida a un trabajo mecánico. Exacto. O Bueno, sea, la ahora energía cinética y potencial. perfecto, ahora le vas a incluir un término más, que es la energía elástica. Claro, o sea, la potencial es gravitatoria más elástica ahora, de ahora en más. Sí, o sea, separala si querés. No le digamos gravitacional elástica, llamala elástica, que va a ser cuando tengas relacionado un trabajo elástico. O sea, para vos poder modificar esta variación de energía elástica, tiene que darse el caso muy particular de que tengas trabajo elástico. Así como si tenías variación de energía cinética y potencial, tenías que tener trabajo mecánico. Bueno, esto es lo mismo, nada más que es elástico. Bien, pero entonces el trabajo elástico modifica la energía interna del sistema o la macroscópica. No la energía interna, la energía interna es esta, modifica la energía propia del sistema en este bien. término que sería energía elástica. Bien, buenísimo. Sí. Gracias. Bueno, seguimos. Entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, entonces fíjense que ahora vamos a expresar el trabajo total, le vamos a llamar a todo lo que está entre paréntesis, le vamos a llamar W, que está todo acá, más el de flujo. Es decir, que el trabajo total ahora va a ser W más el trabajo de flujo. Y esta expresión la vamos a incorporar en el primer principio y vamos a reescribir la formulación, como vamos a ver ahora, para obtener una expresión un poquito más simplificada y para introducir una propiedad. Entonces, fíjense, esto sigue exactamente igual. Balance de masa, esto ya lo tenemos recocinado, flujos que entran menos flujos que salen, igual la variación de masa en el tiempo del sistema. Ahora el balance de energía. El calor va a seguir siendo igual que antes. El trabajo dijimos que vamos a descomponerlo en W más el trabajo de flujo. Y fíjense que el trabajo de flujo lo incluimos dentro del paréntesis en donde teníamos la energía de la masa. O sea, sacamos factor común la masa, si se acuerdan, vuelvo para atrás. Fíjense, el trabajo de flujo era la masa de entrada por P por B menos la masa de salida. Entonces lo único que hice fue meterlo acá adentro y le saqué factor común. Esto se ve bien y esto sigue todo igual. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. No me siguen, pero bueno, me dicen que sí. Bueno, ahora entonces vamos a definir a esta cantidad energía interna del caudal másico que ingresa más
la presión con la que ingresa por el volumen específico que ingresa la vamos a definir como la función entalpía. Y la función entalpía es una función de conveniencia. No tiene una definición física, sino que es, como les dije recién, una función de conveniencia. Así que si les preguntan ustedes que definan la entalpía, no tiene un significado físico. O sea, ustedes pueden decir, es una función de conveniencia y no tiene un significado físico. Pero lo que sí puedo hacer es definir físicamente cada uno de los términos que la forman. Es decir, que la entalpía es la suma de la energía interna y el trabajo de flujo, todo está por unidad de masa en este caso. ¿Esto, chicos, me siguen? No, Sí, yo no, profe. profe. No ¿Qué me era? No, U Sí. más P por B, ¿qué es eso? U Me más perdí un P poco. por B lo definimos como la función entalpía. Y esta función es una función de conveniencia. No es que tiene un significado físico, pero lo que yo sí puedo hacer es definir cada uno de los términos que la componen, digamos. U va a ser la energía interna, que está asociada a la energía cinética y potencial de las moléculas, que en este caso es del flujo másico que entra, y P por B va a ser el trabajo de flujo, que ya lo habíamos visto. Es el trabajo que debe hacer el fluido para ingresar al sistema. Entonces, esta función es una función de conveniencia. Hasta acá, chicos, me siguen. Lo único que hice fue descomponer el trabajo total que habíamos visto y especificar el de flujo para poder hacer esta agrupación y obtener la función entalpía. Profe, Todo el resto está... Sí. Uy, perdón. Una consulta. Entonces, por ejemplo, si nos pedirían definir, diríamos que es la sumatoria o la suma de la energía interna del sistema y del trabajo de flujo, ¿cómo lo...? Perfecto, por unidad de masa. Por unidad de En masa. este Ok. caso, porque yo lo tengo, fíjate que es una Claro, H son chiquita, específicas. es Claro. específica. Yo lo podría, si Ok. lo multiplico por la masa, fíjate que si acá incorporo la masa, podría tener la entalpía como una propiedad extensiva. Profe, ¿y Ok. a qué hace referencia eso de función de conveniencia? O sea, entiendo cómo definirla, pero no sé a qué se Mirá, refiere con eso de función de conveniencia. es una función de conveniencia porque vos, por ejemplo, en los programas que vamos a utilizar, a vos ya te va a dar el valor de la entalpía. Y vamos a ver que en el primer principio vamos a calcular cosas en función de la variación de la entalpía directamente. En vez de hacer la energía interna más P por B, esto entalpía, H, punto. Entonces vas a ver que se te simplifica un montón incluso, porque esto miren lo que es un chorizo. Esto. Es larguísimo. Entonces es una función mucho más práctica para utilizar. Ahora vamos a ver... ¿Está bien? Bueno, entonces profe, ahora gracias. seguimos, y ahora sí vamos a encontrar la formulación del primer principio para el caso más general que existe. Es decir, que vamos a extender el primer principio y el balance de masa para un sistema que consta de muchas entradas y muchas salidas. Es decir, que el balance de masas, ahora en vez de tener una masa que entra y una masa que sale, vamos a tener la sumatoria de todos los flujos de masa que ingresan a mi sistema a través de las fronteras, menos la sumatoria de todos los flujos de masa que egresan de mi sistema, igual a la variación de masa de mi sistema en el tiempo. Hasta acá me siguen. Lo único que hice fue incluir sumatoria. Y en el balance de exergía es exactamente lo mismo. Vamos a tener la sumatoria de todos los flujos de calor que atraviesan los límites del sistema, más la sumatoria, disculpen acá, sí, está bien, esto, la sumatoria de todo el flujo de calor, acuérdense que la sumatoria incluye los signos del calor. Si el calor sale del sistema, es negativo. Si el calor entra al sistema, es positivo. Eso, por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, vamos a ver que tenemos las sumatorias de las energías en tránsito, de todos los flujos de calor, más todos los flujos de trabajo menos cuál. Están acá. Menos el de El de flujo. flujo. Menos el de flujo, exactamente. Y acá sí vamos a incluir la sumatoria
de todas las masas que ingresan al sistema con sus energías asociadas, que son la entalpía, la energía cinética y la energía potencial. Y esta entalpía tenía incluida la energía interna y el trabajo que tiene que hacer esa masa para ingresar al sistema. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con el flujo de masa que sale del sistema. La suma de todas estas energías que se verifican a través de la frontera del sistema con sus signos asociados hacen variar en el tiempo a la energía propia del sistema, que ¿cuál era? La energía interna a nivel microscópico, la energía cinética y la energía potencial a nivel macro, más la energía elástica, en el caso de que hubiera deformación del sistema. ¿Esto lo entendieron, chicos? Igual, seguramente no lo van a entender ahora, pero ahora vamos a ver unos ejercicios para bajar a tierra toda esta sumatoria, ecuaciones diferenciales. Pero más o menos lo pueden seguir. Yo tengo una duda, profe. Sí. Usted dijo que la sumatoria de trabajos de calor que vaya con su respectivo signo, la de trabajo también, ¿no? Sí. Todas las energías van con sus respectivos signos. Fíjense que acá ya directamente, como son todas las sumatorias de lo que sale, ya le pusimos el signo acá menos, ¿no? Sí. O sea, acá no le vuelvo a poner menos. Pero lo importante... Profe. Sí. Oh, disculpe, no, le iba a preguntar, cuando estaba hablando de la sumatoria de trabajo, dijo que no se sumaba el trabajo del flujo ahí. Claro, porque lo pusimos acá, ¿te acordás? Lo pusimos dentro de la función Claro. de entalpía. Bien. ¿Te acordás? Bueno, Sí, lo había importante perdido de vista acá... la expresión anterior. Está bien. Lo importante acá, chicos, es que todo este lado izquierdo del balance representa las energías en tránsito que atraviesan la frontera del sistema, y que como atraviesan la frontera del sistema, necesariamente me tienen que hacer variar la energía de mi sistema, la energía propia, porque el sistema tiene que reaccionar. O sea, si yo me entregan calor o me entregan temperatura, y de algún modo lo tengo que manifestar, y eso se va a manifestar con la variación de energía propia del sistema en el tiempo. Entonces, esto es el primer principio de la termodinámica para el caso más general. Y ahora sí vamos a volver a ver un caso particular. Y es, ¿qué pasa en un caso particular en el que el sistema está en régimen estacionario? ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe lo que es un sistema en régimen estacionario? ¿Alguno que ya la haya hecho? Yo me acuerdo que de Física 2 era que en un punto en particular las propiedades no cambiaban en el tiempo. Perfecto. En cada punto, digamos. Perfecto. Un sistema, cuando está en régimen estacionario, ocurre cuando las propiedades del sistema permanecen constantes en el tiempo. En el tiempo, chicos. Esto es muy importante porque por ahí no lo pueden ver. Es decir, yo voy a medir a la entrada de mi sistema y mido siempre las mismas propiedades. Para acá, a un minuto, a media hora, a una hora, mido siempre las mismas propiedades. Me voy al final de mi sistema, a la salida, digamos, y mido siempre las mismas propiedades. ¿Está bien? Me da el mismo valor, presión, temperatura, volumen específico, etc. En ese caso puedo decir que mi sistema está en régimen estacionario. Entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, mirando la expresión general del balance de masa y del balance de energía, si mi sistema está en régimen estacionario, ¿cuáles son los términos que se anularían? Si está en régimen estacionario, la cantidad de flujo másico que entra es igual a la que sale, o sea, porque siempre sería igual en el tiempo. O sea que lo que ¿No? se va a anular es la variación de la masa de mi sistema en el tiempo. Porque la masa es una propiedad y no puede variar en el tiempo. Es decir, que este término se me anularía. Como bien dice la compañera, quedaría que toda la suma de las entradas de los flujos másicos va a ser igual a la suma de los flujos que salen del sistema.
Y en este caso, si son las propiedades del sistema las que permanecen constantes en el tiempo, no puede variar todo lo que está en función del tiempo, fíjense. Las propiedades de mi sistema. ¿Esto se entiende? O sea, este término se me anularía. ¿Esto lo entienden? Sí. ¿Podría Bien. repetir, profe, por favor? Eso último que dijo. ¿Lo de la energía? Sí. Que si yo como condición para que esté en régimen estacionario se tiene que dar que ninguna propiedad varíe en el tiempo, entonces en mi balance de masas, la variación de la masa en el tiempo tiene que ser nula. Y en mi sistema de energía, la variación de energía en el tiempo tiene que ser nula, porque es la condición para que mi sistema esté en régimen estacionario. Bien. Es decir, que no varíe ni la masa de mi sistema en el tiempo, como que no varíe ninguna otra propiedad de mi sistema en el tiempo. ¿Y esto por qué es importante, chicos? Porque en ingeniería, la mayor parte de los equipos que nosotros analizamos pueden modelarse como sistemas en régimen estacionario. Sin embargo, hay periodos transitorios que tienen los equipos en donde existe un régimen que no es estacionario. Pero para nuestro caso, cuando decimos que es régimen estacionario, consideramos que ese periodo transitorio ya pasó y que las propiedades se estabilizan y dejan de variar en el tiempo. Por ejemplo, cuando yo arranco un motor. ¿No les pasa cuando arrancan el motor a la mañana que siempre les dicen, no, tenés que calentarlo al motor antes de mover el auto? Seguramente todos lo hacen. Bueno, porque cuando uno arranca o para el motor, ahí hay un régimen transitorio, es decir, no estacionario. Hasta que el motor entra en régimen y se igualan las presiones y se alcanza la temperatura óptima, de hecho lo pueden ver en el termómetro del auto, que sube creo que hasta 90 grados es la temperatura y ahí se mantiene, que empieza a funcionar la refrigeración, todos los fluidos, ya digamos, comienzan a circular y ahí el motor entra en régimen. Entonces, cuando decimos que está en régimen estacionario, nosotros tomaríamos a partir de ese momento, que vamos y medimos la temperatura y siempre nos da 90. Medimos la presión del aceite y siempre nos da la misma presión. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bien, perfecto. Entonces avancemos un poquito más, otra vez con este dibujito. Bueno, tenemos otra vez el caso más general. La sumatoria de los flujos, esto ya se los expliqué, y la sumatoria de las energías, que van a ser igual a la variación de la energía propia del sistema. Habíamos definido el trabajo como el W, acá me faltó la sumatoria, y acá también. Habíamos definido el trabajo como todos los trabajos menos el de flujo. Entonces, ahora les hago una pregunta. Miren esta expresión del trabajo, que tengo todos los trabajos menos el de flujo. Y les hago esta pregunta que es una pregunta de final. La hicimos el último final y nadie la contestó. ¿Es posible que si mi sistema está en régimen estacionario, yo tenga en la frontera de mi sistema trabajo de expansión-compresión? No, ¿Por qué? porque depende de la variación del volumen con respecto al tiempo. Perfecto, perfecto. Perfecto. Esa es la respuesta. Si mi sistema está en régimen estacionario, mi sistema no puede intercambiar trabajo de expansión-compresión. Ahora vamos a analizar el mecánico. Si yo tengo mi sistema en régimen estacionario, ¿puedo intercambiar trabajo mecánico? Tampoco. Tampoco, exactamente, porque el trabajo mecánico estaba asociado a variar la velocidad o la altura de mi sistema, que son propiedades de mi sistema. ¿Puedo tener trabajo técnico? Sí, Sí, trabajo podés. técnico, sí. Exactamente, el trabajo técnico es el único trabajo que puede intercambiar un sistema si está en régimen estacionario. Entonces, conclusión, si el sistema está operando en régimen estacionario, no puede intercambiar ni trabajo de expansión-compresión, ni trabajo mecánico, ni trabajo elástico. Esto es importante porque hay problemas que no nos dicen cómo está operando el sistema, si está en régimen estacionario o no. Pero yo ya veo, por ejemplo, que tiene un cilindro émbolo. Y entonces, ¿ese sistema va a estar en régimen estacionario? No. 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 Bueno, entonces,
esta es la formulación, dijimos, más general, bueno, acá con las sumatorias que me las olvidé, pero no importa, más general del primer principio. Si nosotros tenemos un sistema cerrado, ¿qué pasa con esto? Con el balance de masa. Es cero. Cero, porque no tengo nada que entra, nada que sale, esto me da cero. Todo este término de la sumatoria de masa que entran y que salen, también se me va a hacer cero. Es decir, que de esta formulación más general, yo, analizando cómo es mi sistema, puedo ir simplificando los términos que corresponden y que no existen, como por ejemplo en un sistema cerrado, que no hay intercambio de masa. ¿Se entiende, chicos? Esta es la expresión que ustedes tienen que tener en mente, porque después, dependiendo de las particularidades del problema, vamos anulando los términos. Pero esto es lo que ustedes tienen que tener en mente. La formulación más general. Profe. Sí. ¿Puede repetir por qué cuando yo tengo, o sea, el balance de masa es cero, estamos en régimen estacionario, ¿no? Porque depende del tiempo, pero ¿por qué se me hace cero abajo en la formulación general? Si yo puedo tener, por ejemplo, una masa con determinadas propiedades y que salga otra con propiedades distintas, y bueno, está bien el balance cero, pero... No, ¿de qué estamos hablando? ¿Del régimen estacionario? Sí. No, yo no te dije que esto se te hacía cero. Yo lo que te dije que se anula. Lo que va a implicar que todas estas sumatorias de energía en tránsito sean igual a cero. Pero ¿se entendió? Bien. Sí, se entendió. Entendí. Perfecto. No, está bien, pues yo por ahí voy medio rápido y esto lo tienen que entender bien. Entonces, ahora, bueno, ya vimos el primer principio de la termodinámica, chicos, que era eso. Profe, sí. Perdón Sí. que lo interrumpa. Antes había dicho que en un régimen estacionario no se puede intercambiar el trabajo de expansión, el elástico, y había nombrado un tercero. El mecánico. El mecánico. Ah, está bien. Pero razonalo porque quiero que lo razones, no que te lo acuerdes de memoria. ¿Por qué no Está bien, puedo intercambiar en un sistema, en régimen estacionario, trabajo mecánico? Decímelo vos. El mecánico era... No me acuerdo cuál era. Bueno, el mecánico, teníamos trabajo mecánico cuando había una fuerza externa que le hacía modificar al sistema su velocidad y su energía potencial. Y la claro, por eso energía no, porque cinética no cambia y las la condiciones. claro, te cambia la energía propia del sistema. Claro, sí. Entonces no puedo tener, ¿se entendió? Sí, ahí entendí. Genial. Bien, perfecto. Gracias. Entonces avancemos un poquito más. Dentro de, si se fijan acá, al inicio yo le dije, bueno, experimento de Joule, ya lo vimos, formulación general del primer principio ya vimos, ahora vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad la van a ver con mucho más detalle en mecánica de los fluidos. Pero como en termo la vamos a necesitar, vamos a analizar. Entonces, esta ecuación, que se conoce como ecuación de continuidad, se utiliza cuando tenemos un flujo uniforme y unidimensional. Y la vamos a utilizar en general cuando queremos calcular, digamos, el flujo másico. Es decir, en general la vamos a utilizar cuando el sistema es abierto. Entonces, ¿ustedes saben lo que es el flujo volumétrico? ¿Lo han visto en otras materias? ¿El caudal? Digamos, sí, se mide, sí, el flujo volumétrico se mide, digamos, en metro cúbico sobre segundos, por ejemplo. Esas son las unidades en el sistema internacional. Es decir, que se puede escribir como, si yo tengo unidades de volumen en el tiempo, yo lo podría escribir como la derivada del volumen en el tiempo. ¿Hasta ahí me siguen? No está escrito acá en la filmina, por eso quiero que lo hagan ustedes en su hoja. Este volumen con el puntito, que me refiere a
metros cúbicos sobre segundo, lo puedo escribir como la derivada exacta del volumen sobre la derivada del tiempo. ¿Eso me siguen? Sí, profe. Sí. Y a su vez, eso lo puedo escribir, la derivada del volumen la puedo escribir como la derivada, abro paréntesis, de un área por una longitud o un desplazamiento sobre la derivada del tiempo, que sería el equivalente a tener la derivada de volumen porque tenés dimensiones de área por longitud. Y eso... sí. Yo me perdí. Me te Estaba perdí. tomando apunte y no... Bueno, vamos de nuevo. El flujo volumétrico se mide en metro cúbico sobre segundo. Esto significa que yo lo puedo escribir como la variación del volumen en el tiempo. O sea, si lo escribo en forma diferencial, va a ser la derivada del volumen en el tiempo. De B a dt. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ahí, hasta ahí sí. Bien, y ahora el volumen, esa derivada de volumen, yo la puedo escribir como igual a la derivada del área, o sea, d, abro paréntesis, a por x, ¿no? Porque el volumen es un área por una distancia. Sí. Ahora, si yo considero una sección constante, o sea, un área constante, eso lo puedo escribir como, saco el área fuera de la derivada y me queda el área por la derivada de x a dt. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Y la derivada, resulta que la derivada de dx a dt, ¿a qué es igual? Miren el mouse, a la velocidad. Entonces voy a obtener que el flujo volumétrico se puede expresar como la velocidad por el área. Pero además, si recuerdan la definición de volumen específico, ¿el volumen específico qué era? Acá lo tienen, miren. Sobre la masa. O sea, volumen sobre masa. Exactamente. Entonces yo podría escribir también el flujo volumétrico como el caudal másico por el volumen específico. Y esto me va a quedar en las mismas unidades de metro cúbico sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo igualo esta expresión, en donde el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área, con esta expresión, en donde el flujo volumétrico es igual al caudal másico por el volumen específico, voy a obtener una forma de calcular el flujo másico en función de su densidad, que es lo mismo que 1 sobre el volumen específico, por la velocidad por el área. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien, perfecto. Entonces, tanto la densidad como la velocidad y como el área cambian, por ejemplo, en una entrada y en una salida, porque dependen de la temperatura, de la presión y en este caso el volumen específico. Entonces, si nuestro sistema está en régimen estacionario, como del balance de masas vamos a tener, supongamos el caso más sencillo para una entrada y una salida de masa, como si está en régimen estacionario, en nuestro balance de masa dijimos que dm a d tau va a ser 0, entonces me va a quedar que la masa de entrada va a ser igual a la masa de la salida, flujo másico, fíjense que tiene el puntito, y lo puedo expresar como lo obtuve acá arriba. Que el flujo másico de entrada va a ser la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada, y esto va a ser igual a la densidad de salida por la velocidad de salida por el área de salida, igual a una masa, porque va a ser la misma. ¿Esto se entiende? Sí, sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el caudal volumétrico en un SARE? ¿Es el mismo? ¿Puedo decir que el caudal volumétrico en un SARE es el mismo de la entrada y en la salida? Y si el área de entrada y el área de salida son lo mismo, no sé. No, si el fluido es incompresible, sí. Claro, exactamente. Solo puedo decir que es el mismo si la densidad es constante. O sea, acá hay que tener cuidado. Sí digo que si es un SARE, el flujo másico es el mismo. Pero solamente el caudal volumétrico va a ser el mismo si la densidad
que en la entrada es la misma que la de la salida. Porque si yo digo que es el mismo, si analizamos acá, estoy diciendo que C por A en la entrada es igual a C por A en la salida. Pero también se me tiene que respetar esto, porque en un SARE sí estamos seguros de que esto es igual. Entonces, si C por A en la entrada es igual a C por A en la salida, no me queda otra opción que la densidad en la salida sea igual a la densidad de la entrada, para que se cumpla esta condición que sí o sí es necesaria. ¿Está bien? ¿Esto quedó claro? Es decir, que el flujo volumétrico es igual en la entrada y la salida, solo cuando trabajamos con fluidos incompresibles en donde la densidad se mantiene constante. O sea, no es que siempre puedo decir que en un SARE el caudal volumétrico es igual en la entrada y en la salida. Sí, con el caudal másico. Eso sí, porque me sale del balance de masas. Pero no con el caudal volumétrico, hay que tener cuidado, que otra condición es que la densidad se mantenga constante. Esto, chicos, lo vamos a usar mucho para calcular, por ejemplo, flujos másicos en la entrada de una tobera o en la salida de una tobera, en donde las velocidades del fluido se hacen significantes y donde tenemos un área definida, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá. Ahora vamos a ver ejemplos de aplicación, así que hasta acá necesito que no tengan ninguna duda, al menos por ahora. Igual esto lo van a ver en la práctica. Profe, ¿me puede repetir porque estaba tomando apunte? Sí, Lo del decime. flujo volumétrico. Que yo si tengo un sistema abierto en régimen estacionario, sí aseguro que el flujo másico es el mismo en la entrada y la salida, pero no puedo decir que el flujo volumétrico es igual en la entrada y la salida. Solo es igual en la entrada y la salida del flujo volumétrico si la densidad es constante, es decir, si la densidad en la entrada y en la salida es la misma, y entonces hablamos de que tenemos un fluido incompresible. Perfecto, gracias, profe. Bien, entonces, algo importante, chicos, es que el primer principio, como lo vimos, esa ecuación infinita, no tiene una deducción. O sea, es algo que se observa y que ocurre en los sistemas. Es como que yo tengo una caja negra y veo que entran energías y veo que salen energías, y entonces la energía de mi sistema varía. O sea, no hay una deducción del primer principio. Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes vean efectivamente cómo es que se aplica este primer principio y no salgan corriendo. Profe, disculpe. Sí. Uy, perdón, una preguntita rápida. Usted está diciendo SARE acá, pero ¿quiere decir que es sistema abierto en régimen Abierto, estacionario? perdón. Sí, perdón, ahí me olvidé. La A es de abierto, bien. La A es de abierto, sí. SARE significa sistema abierto en régimen estacionario. Cuando tenemos un sistema cerrado en régimen estacionario, vamos a anotar SCRE. Y en el anterior, que yo les puse nada más SRE, es sistema en régimen estacionario. Pero acá no sé si es abierto o cerrado. Discúlpenme, chicos, me olvidé de aclarárselo. Profe. Sí. Que sea régimen estacionario ya no está diciendo que la propiedad, que como puede ser la densidad, se mantiene constante. Pero en el tiempo. Pero nosotros acá estamos evaluando en la entrada y en la salida. ¿Y qué significa que sean distintos, que sea otro fluido, por ejemplo? No, porque esto no tiene nada que ver, porque yo siempre que voy a medir en la entrada voy a medir una densidad. O sea, en el tiempo esta densidad en la entrada no va a variar, pero en el espacio, o sea, si yo ahora me voy a la salida del sistema, sí va a variar, esa densidad va a tener otro valor. Yo lo que hay que tener claro es que en régimen estacionario las propiedades del sistema no varían en el tiempo. Y esto es en la frontera. Esto significa que yo siempre que voy a medir acá, voy a medir una densidad. Y si me voy acá, siempre voy a medir otra densidad. Pero esto en el tiempo no varía. Las propiedades de mi sistema dentro del sistema no varían. Está bien. Gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. Profe, y de paso ahí, yo no puedo ingresar con un líquido y salir con un gas y tener... Sí, totalmente.
se me mezcla ahí con esa de que el caudal volumétrico debe ser igual. Claro, pero No vos tiene vas a nada que ver, tener, digamos. pero el caudal volumétrico lo que se refiere es la cantidad de masa en el tiempo, no importa si esa masa es gas, líquido, mezcla. Lo importante es que si a vos te entra gas y líquido, lo que sale tiene que ser la suma de esos flujos másicos. Pero ahí no cambié la densidad, esa sería como la pregunta. Sí, bueno, tenés que verificarlo, digamos, pero si es estacionario, claro, pero acá estamos para flujo uniforme y unidimensional, no se olviden de esto. En ese caso no tendrías flujo uniforme, ¿no? Ah, está bien, está bien, está bien. Ahí ya me Disculpame. marco, digamos, en eso. Está Claro, bien. claro. Estas son las hipótesis simplificativas para poder utilizar la ecuación de continuidad. Pensé que te referías al balance de masa. Sí, sí, igual se me había mezclado un poco todo, pero ahora sí, ahí va. Ah, bueno, discúlpame. Ahí es importante tener en cuenta las hipótesis. Por eso te decía que en una tobera, que en general usamos en la tobera o en los difusores, que es un flujo de entrada y un flujo de salida, que está en estado gaseoso, por ejemplo, y entonces ahí solemos usar la ecuación de continuidad. O necesitamos averiguar la masa en una entrada y ahí podemos usar la ecuación de continuidad. Bueno, vamos a ver. Sí. Antes que pase, una analogía para decir esto de continuidad se puede decir que la densidad del sistema, no hablando de los caudales entrantes y salientes, se mantenga constante. Pero eso tendría que ver con sistema estacionario, ¿no? O sea que tampoco cambia el volumen. O sea, si el sistema está en régimen estacionario, el volumen del sistema no puede cambiar. Pero acá estamos hablando de la entrada y la salida, digamos. No sé si podés, yo no diría, Sí, porque sí. en realidad acá te puede cambiar. Entre la entrada y la salida te puede cambiar. Lo importante es que esta multiplicación de estos tres factores te dé igual que la multiplicación de esta. Eso no requiere que esto sea constante. En este caso te requiere que la densidad sea constante. No, yo me refiero a la densidad del sistema termodinámico. Sí, Lo ¿qué que- pasa? Sí, si es SARE no puede cambiar en el tiempo. Está bien. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? O vemos algunos ejemplitos y con esto ya terminaríamos hoy. Entonces, vamos a escribir los balances de masa y energía para siguientes sistemas particulares, que son los que se van a encontrar en la práctica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es especificar la frontera y clasificar el sistema. Y una vez que tenemos eso bien definido, vamos a agarrar la formulación del primer principio y vamos a ver qué términos se nos anulan y cuáles no. Entonces, el primer ejercicio es ese. ¿Cómo vamos a definir nuestro sistema? ¿La frontera? Bueno, vamos a considerar todo el gas que está encerrado, o el fluido, que está encerrado dentro de las líneas punteadas violetas, que coinciden aproximadamente con el límite físico del recipiente. Entonces, alguien que me diga, que me clasifique ese sistema. Cualquiera. Lo hacemos entre Abierto, todos. frontera móvil. Abierto. Perfecto. ¿Qué más? Régimen no estacionario. ¿Por qué? Tengo trabajo de expansión. Porque tenés trabajo de expansión compresión. Perfecto, perfecto. Vale, Este es un compresión ejemplo. Este es un ejemplo en donde el problema no nos dice si el sistema es en régimen estacionario o no. Pero nosotros viendo esto ya podemos ver que el sistema está en régimen no estacionario. Entonces, si observamos la frontera del sistema, donde vamos a buscar nuestras energías en tránsito, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué intercambios hay? Si quieren, primero vamos al balance de masa. ¿Qué tenemos? Una masa de entrada y una masa de salida. Perfecto, el balance de masa nos quedaría así como lo escribí. ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a ver el balance de energía. ¿Qué voy a tener? Recorran el sistema y díganme qué energías en tránsito tengo. El trabajo de en el expansión, eje. compresión. Sí. Trabajo en el eje y eléctrico. Y eléctrico. Perfecto. Y además, ¿qué otra energía asociada a qué? Al flujo. El flujo. Perfecto. Al flujo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que el balance me va a quedar así?
Sí. Sí, sí. Ahora, esta energía, ¿están de acuerdo que es energía o cómo la puedo escribir más específicamente? Como Energía potencia. interna. Energía interna. Acá ya estaría en unidades de potencia porque es energía sobre tiempo, ¿no? Ah, está bien. Pero a lo que me refiero que es energía interna, porque yo no tengo en realidad ninguna fuerza externa que me haga variar la velocidad o la altura. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, algo importante, bueno, yo acá no se las taché, pero esto sería 0 y esto sería 0. Y otra observación es que generalmente estas energías cinético y potencial asociadas al flujo que ingresa y que egresa son despreciables frente al valor de la entalpía, a menos que se especifique lo contrario. O sea, generalmente nosotros estos términos los vamos a despreciar. Ya les digo, a menos en dispositivos como toberas o difusores, en donde generalmente se especifica lo contrario o dice que el fluido sale con tal velocidad. Entonces, ¿este ejemplo quedó claro? Sí. Bien, fíjense que tampoco tengo energía elástica porque no tengo ninguna frontera que se deforme. Sí tengo la frontera móvil, pero no tengo ninguna frontera que se deforme. Entonces, vamos Profe, Sí. eso no me cierra. Lo de la frontera móvil, ¿no sería energía elástica esa? No, Energías porque como propias. yo les dije, la energía elástica está asociada a la deformación elástica. Vos acá estás variando el volumen, que está asociado con el trabajo de expansión-compresión, pero no estás deformando la energía elástica del sistema. Eso lo vas a tener cuando tenés un resorte o cuando tenés, por ejemplo, un globo, en donde la frontera experimenta una variación de energía elástica. No sé si me explico. Acá lo que vas a tener es una variación del volumen. Ah, ok, está bien. ¿Bien? Pues, Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Este sistema. Vamos a definir primero la frontera. Nuestra frontera, una vez más, va a ser toda la masa de fluido que está dentro de esa línea punteada. Este es el mecanismo y la metodología que tienen que tener para los ejercicios del práctico. Si no está el dibujito lo hacen ustedes. Acá está fácil porque el dibujito me lo da. Profe, Entonces, una consultita, sí. perdón. En Sí. el ejemplo anterior, entonces, ¿no consideramos intercambio de calor? Bueno, intercambio de calor. Acá no nos dice, pero vamos a considerar, por ejemplo, que es adiabático. Acá no lo dice, yo se los puse en general, pero sí, consideramos, por ejemplo, que es adiabático. Si hubiera intercambio de calor, nos tendría que dar algún indicio. Acá no hay ningún flujo, así que debe ser adiabático. Y en este caso también esto sería 0. Perdón. Sí. Pero el tema de considerar la entalpía de cada masa que entra, ¿no estás teniendo en cuenta el calor también? Porque entalpía es la energía interna y la energía interna no tiene en cuenta el calor. No. O sea, la energía interna tiene en cuenta sí el movimiento de las partículas asociadas al flujo que ingresa. Pero nosotros estamos viendo el calor que intercambia los límites del sistema. No como este calor lo habíamos visto que ocurría cuando había un gradiente de temperatura entre el entorno del sistema y las paredes eran diatérmicas. No estamos hablando del calor localizado acá, que por ahí, no sé si te referís a eso. Bien, bien. Tiene que haber un flujo de calor que atraviese los límites del sistema. O sea, acá tiene que haber una flecha que me diga Q. Como en este ejercicio que vamos a ver ahora, que, ¿ven? Acá está claramente el calor de salida. Entonces, definimos la frontera del sistema. Que alguien me clasifique ese sistema. Sistema Diatérmico, cerrado. rígido. Cerrado. Sí, rígido. En régimen no estacionario. Y acá es régimen no estacionario. Pero yo acá me parece que me olvidé de ponerles algún indicio. Profe, no Pero entiendo miren, cómo se dan cuenta de eso del régimen. ¿cómo se dan cuenta de qué? Del régimen estacionario o no estacionario. No, Ahí acá en este caso falta información. Yo no les dije nada.
Pero Claro, si fíjense, la energía pero ahora, interna estuviera constante, sería. claro, ahora eso es lo que quiero que veamos. Justo acá porque me dan los valores. Claro. Entonces vamos a ver eso. Si yo tengo el balance de masa, estamos de acuerdo que 0, 0. Sí. O sea, la masa permanece constante. Vamos ahora al balance de energía. Estamos de acuerdo que no hay masas. Estamos de acuerdo en que no hay una fuerza externa que me esté moviendo el recipiente para arriba, para abajo, o que tenga velocidad, entonces va a ser energía interna. Y vamos a tener calor y trabajo intercambiado. Sí. Pero fíjense, nosotros tenemos, yo acá en realidad les puse potencia, esto está mal porque me faltaría un segundo acá abajo, ¿no? ¿Se entiende? Debería ser sin el puntito, es energía únicamente. Fíjense, el calor que sale tiene que tener su signo asociado, o sea que es menos 500 va a ir acá. Menos 500. Y el calor que entra tiene que ser positivo, el trabajo, perdón, que entra tiene que ser positivo, porque entra en el eje. ¿Esto cómo va a ser? Más 100. Es decir, que el calor más el trabajo me va a dar menos 400 kilojoules. ¿Está bien? Y eso tiene que ser igual a la variación de energía interna, que dice que U1 va a ser igual a 800, o sea que de ahí podríamos despejar U2. Por ejemplo, este ejercicio yo no copié el enunciado, pero debe pedir que calculen U2. El problema es que acá no tenemos, debe haber, yo tendría que leer el enunciado porque debe haber algún indicio que me pregunte en el tiempo, porque en realidad yo acá no tengo para calcular potencias, esto es trabajo. Yo acá me confundí, esto sería Q y W. Y yo para ver si es estacionario o no tengo que ver que en el tiempo no varíe. ¿Se entiende esto? Yo debo haber puesto acá sistema régimen no estacionario porque en el enunciado debe decir algo en el tiempo. Después esto me fijo y les traigo exactamente el enunciado para que no cometamos errores. Pero lo que quería mostrarles de acá era esto, que muchas veces el dibujito que a ustedes les dan, les ponen calor de salida de 500, pero ustedes cuando lo ponen en el balance, lo tienen que poner con el signo asociado, y eso es menos 500 kilojoules. Esto tiene que quedar claro. O sea, estos calores y trabajos van con sus signos asociados. Entonces, el próximo va a ser ese sistema. Fíjense, a ver quién lo clasifica. El límite del sistema está ahí marcado con línea punteada. Sistema cerrado. Sí. Y en régimen no estacionario, porque tiene el tope, Perfecto. pero van a variar las presiones. Exacto, cuando yo saque el tope, acá también, no, por supuesto no falta el enunciado, pero suponemos que yo quito el tope y entonces el gas se va a expandir, por ejemplo. Entonces, balance de masa, lo mismo. Ya vamos, fíjate que ya voy haciendo más rápido, ¿no? No entra y sale, y acá ya fui más específica, tengo que la variación de energía interna en el tiempo va a ser igual al calor intercambiado, que no hay, porque dice que las paredes son adiabáticas, más el trabajo de expansión-compresión. Eso no hay, y entonces ese así quedaría el balance de energía. Esto no es para resolverlo, sino para que vean cómo es el mecanismo de identificar las interacciones. Bueno, en este también, sistema cerrado en régimen no estacionario, no tengo entrada y salida de masa. Fíjense que mi sistema es el gas. Mi sistema es el gas, o sea que la variación de energía interna, si yo recorro los límites del sistema, voy a ver el calor y el trabajo de expansión-compresión. Si yo tomara como sistema mi resorte, yo ahí sí vería una energía elástica, porque mi resorte va a variar su desplazamiento y entonces ahí sí vería un trabajo elástico. Como yo acá tomo el gas, yo lo que voy a ver sobre el gas es un trabajo de expansión-compresión y el calor. Nada más. Entonces lo único que va a variar va a ser mi energía interna. Y ahí, bueno, ahí donde tiene... Sí. O sea que, por ejemplo, ¿no? Siempre nos va a convenir fijar los límites del sistema para simplificar las cosas. Totalmente. Por eso yo les dije la clase pasada
que a pesar de que elegir un sistema no les va a variar el resultado, siempre les va a convenir más uno que otro, siempre. Y eso lo van a adquirir con la práctica. Por supuesto, si yo tomo mi resorte, por ejemplo, como sistema, sí, puedo calcular, por ejemplo, el trabajo elástico, pero no me va a servir para nada, porque capaz que me piden la presión, no sé, la temperatura del gas, por decirte algo. Por eso es importante en la práctica que la hagan, que vayan a la práctica y que vean las distintas formas que tienen de resolverlo. Por ahí les va a pasar que ustedes lo resolvieron de una forma y cuando van a la práctica lo resuelven de otra. Y llegan exactamente al mismo resultado. Y no es que esté mal, pero seguramente un camino les va a facilitar más que el otro. ¿Está bien? Siempre es en función de lo que les pide el enunciado. Acá, miren, les copié un enunciado, este es re fácil, pero acá les copié un enunciado que creo que tienen en la práctica. No estoy segura. Dice, por un motor eléctrico de corriente continua circula una corriente de 60 amperes a 24 volts. El flujo de calor cedido por el motor, fíjense, flujo de calor cedido por el motor en régimen estacionario es de 390 kJ sobre hora. O sea, eso es potencia, porque tengo energía en un tiempo determinado. Y nos pide que determinemos el par producido por el eje de salida en newton por metro si la velocidad del eje es 1200 revoluciones por minuto. Entonces, este es el esquema que les da el problema. Mi sistema va a ser el motor, que es esta línea punteada que está acá marcada, que ya lo trae el... Entonces, fíjense, ya me dice que funciona en régimen estacionario. ¿Y cómo es el sistema? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado, entonces. Cerrado. Sistema cerrado en régimen estacionario. Balance de Si no nos masa. dijera que está en régimen estacionario, lo podemos sacar igual por los trabajos que tenemos, ¿no? Bueno, pero ahí Porque el tendrías que único es ver el técnico. cómo varía en el tiempo. Si te da que la suma de los trabajos en el tiempo más el calor te da 0, eso significa que está en régimen estacionario. ¿Está bien? Sí. O sea, si yo te digo que calcules todos los flujos de calor y todos los flujos de trabajo y toda esa sumatoria con sus signos asociados te da 0 en el tiempo, o sea, serían potencias, ahí podés asegurar que está en régimen estacionario. Bien. Entonces, lo más general, tiqui, 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 pero nos dice que está en régimen, primero que es cerrado, o sea que las masas de entrada no las tengo, las masas de salida no las tengo, y 0 por ser régimen estacionario. No hay variación de la energía en el tiempo. Entonces, uy, ahí me quedó colgado, vamos a tener calor que nos dice que lo cede y nos da el valor, la potencia, digamos, ¿no? Trabajo en el eje, que no tenemos ningún dato más que a qué velocidad gira el eje en el tiempo, y el trabajo eléctrico, que no nos los da directamente, pero nos da el valor de la corriente y el voltaje. Entonces, el calor lo vamos a, ya tenemos el valor que es 390 kJ sobre hora. Vamos a multiplicarlo por la constante unitaria, que nosotros sabemos que una hora son 3600 segundos. O sea que el calor, o sea, la potencia, digamos, la puedo expresar como kilojoules sobre segundo, que van a ser kilowatts. ¿Esto entienden el pasaje? Sí. Sí. Bien. Sí. El trabajo eléctrico, habíamos dicho cuando vimos trabajo eléctrico que se podía calcular como la multiplicación del potencial por la corriente, del voltaje por la corriente. Y eso nos da directamente en watts, o sea, nos va a dar 1440 watts, o para dejarlo consistente con la potencia del calor, lo vamos a poner en kilowatts también, que es 1,44 kilowatts. Hasta acá vamos bien. Ahora, si yo reemplazo estos dos valores en la expresión 1 y despejamos el trabajo en el eje, del cual no puedo obtenerlo con los datos que tengo, puedo decir que el trabajo en el eje va a ser menos el calor, menos el trabajo eléctrico. Es decir, menos el valor del calor, que nosotros que sabemos cómo es, como sabemos que lo cede es menos el trabajo eléctrico, que sabemos que ingresa al sistema. O sea, es positivo, pero con este menos que nos quedó de despejar, nos va a quedar menos 1,44 kilowatts. O sea que el trabajo en el eje finalmente nos va a dar menos 1,336 kilowatts. ¿Qué significa esto?
¿Que entra o que sale del sistema? Que sale. Que sale del sistema. O sea que yo le podría haber preguntado también, determine si el trabajo en el eje entra o sale del sistema. Ahora, a su vez, el trabajo en el eje podía definirse como la multiplicación del torque por las revoluciones por minuto por 2pi. Fíjense que yo acá se los puse en valor absoluto, porque este signo nos indica que sale, pero si yo quiero averiguar el torque, lo doy directamente en valor absoluto. Que es lo que me pide acá, determine el par producido por el eje de salida en newton metro. Y acá directamente ya lo despejo de acá. Teniendo en cuenta que las revoluciones, el n puntito, son 120 revoluciones por minuto, lo multiplico por la constante unitaria para que me queden consistentes las unidades. Sabemos que un minuto son 60 segundos, es decir que la velocidad del eje es de 20 revoluciones por segundo. Para tener en cuenta acá, porque si no, no les va a quedar en newton metro. ¿Se entendió, chicos? Este, por ejemplo, es un problema que creo que lo tienen en la práctica. Es bastante sencillo. Sí, sí, se entendió. Bueno, ¿hay alguna duda? Yo, profe, tengo una preguntita. Por ahí me confunde un poco el hecho de que por ahí usted diga trabajo y es potencia. ¿Es por algo en particular o...? No, justo lo aclaré eso, que yo digo trabajo, Claro. pero es lo mismo, digamos. Ah, está bien. O sea, Claro, nos van a, o sea, no es lo mismo, tiene otras unidades, pero a lo que me refiero es que el balance, si vos balanceás potencias o balanceás trabajo, va a ser el mismo. va a ser lo mismo el primer principio, nada más que uno con potencias y otro con trabajo. Está bien, Eso genial. depende del dato que te dé el problema. Acá, por ejemplo, me está dando potencia. O sea, esto Bien. sería flujo de calor en el tiempo. Pasa que nosotros estamos tan acostumbrados a hablar de trabajo y calor que Claro, sí, sí. a Sí, 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 veces nos está lo bien. salteamos. Pero sí presten atención, en realidad yo tendría que ser más atenta a hablar, pero bueno, presten atención a si tiene el puntito o no, o en qué unidades lo dan. Ustedes ya saben que kilojoule, o sea que energía, que es joule, en tiempo es potencia, que eso es igual a watts o kilowatts. O Bien, sea, o genial. suman todo en Gracias. potencia o suman todo en trabajo. Tienen que ver qué datos le da el problema. ¿Alguna duda más, chicos? Si no, Profe, sí, ¿puede volver al del cilindro émbolo que había mostrado? sí. Ahí tenía ¿Este una o el duda. primero? No, no, ese. Sí. Tenía una duda cuando ve el trabajo de expansión-compresión, cómo varía en el tiempo. ¿Por qué pone solamente sobre el dB el diferencial tiempo? ¿No podría considera que la presión no varía? No, es que vos vas a tener que ver acá, la definición de trabajo de expansión-compresión es esta. Es menos la presión, que la presión sí depende cómo sea esta relación. Por ejemplo, si la presión del resorte tiene una función, entonces la presión te va a variar en función de eso. Pero la definición de trabajo de expansión-compresión es menos la presión, como sea su ecuación, por el diferencial del volumen en el tiempo. Y vos para integrar vas a tener que ver cómo varían estas dos. Pero esto te puede variar en función de otra cosa que no sea el tiempo, de eso me refiero. Lo que sí o sí te varía en el tiempo va a ser el volumen, porque esto se expande o se comprime. La presión también te va a variar, también te puede variar, pero la definición de trabajo de expansión-compresión es esta. Menos la presión por el diferencial de volumen en el tiempo. Claro, sí. O sea, Estaba pero yo puedo encontrar una expresión, vos acordate que el volumen muchas veces lo podemos dejar en función cuando veamos, por ejemplo, las transformaciones politrópicas o el gas perfecto. Yo el volumen lo puedo dejar en función de la presión y esta definición se me transforma todo en una ecuación de presión que varía en el tiempo. O sea, para eso tenés que ver cómo están relacionadas estas dos variables. Esa es la definición de trabajo de expansión-compresión. ¿Alguna duda más, chicos? Profe, No, profe. Sí. si en este caso usted quisiese calcular el trabajo del vástago,
Sí. ¿Cómo lo calcularía? Porque medio que me costó mucho eso en el trabajo práctico. Y la presión externa, o sea, las fuerzas externas, si vos tenés un vástago conectado, primero tiene que haber un vástago conectado, digamos. O sea, en general te lo van a pedir. Pero la presión externa va a ser la sumatoria de todas esas fuerzas. Y si hay un vástago, vas a tener la presión atmosférica, la presión perdón, la fuerza atmosférica, la fuerza del émbolo, la fuerza del resorte y la fuerza del vástago. En este caso, todo lo que se acumule en el resorte va a ser igual a lo que entrega un vástago. No sé si tendría sentido acá poner, porque si yo acumulo en un resorte, después eso es como energía almacenada que se entregaría a un vástago. Está bien. O sea, siempre que tengamos un resorte, la energía potencial que éste acumula o pierde es lo contrario a lo que le pasa al vástago. Lo contrario a lo que le pasa al vástago. Ahí no sé si entendí muy bien. Sería si el como resorte se toda la comprime, energía, sería como toda la energía que podrías transferirle al vástago, o el trabajo que podrías transferirle al vástago, ¿no? claro. Porque el resorte acumula. Sí, no sé si les resolvieron ese ejercicio en el pizarrón. Creo que Si no sí, se pero lo el tema es que no resolvieron, subieron los archivos. no, entonces les voy a pedir que se los suban hoy porque eso es importante. Se los voy a pedir que se los suban hoy. Dale. Hoy Habían mismo ya dicho que les lo iban a digo. subir después igual, porque Sí, como que no no. querían que nos copiemos o algo así. No, igual no. Es fundamental que los tengan porque los que ya avanzaron, esto lo tienen que subir después de la clase. Así que después les digo.